Esta mañana en InfoTNU recibimos a la arquitecta brasileña y urbanista Raquel Rolnik. Rolnik se graduó en la Universidad de San Pablo. También estudió en el Departamento de Historia de la Universidad de Nueva York. Fue profesora de Planificación Urbanista en la Pontificia Universidad Católica de Campiñas. Es consultora internacional sobre políticas urbanas y de vivienda. Llegó a Montevideo para la presentación del libro La vivienda, entre el derecho y la mercancía, las formas de propiedad en América Latina. Este libro propone poner en discusión el tema de la tenencia de la vivienda, de la propiedad privada y de la propiedad colectiva que tiene su modelo en Uruguay, y comenzó a extenderse al resto del continente. Buenos días, ya le damos la bienvenida a la arquitecta brasileña Raquel Rolnik. Un gusto recibirla, bienvenida. Muchas gracias, es un gusto y un honor estar aquí con ustedes. Raquel, usted fue relatora especial para Naciones Unidas sobre el tema vivienda, es decir, conoce muchas experiencias, ha recorrido el mundo por este tema. ¿Cuál ha sido su aprendizaje? ¿Cuál ha sido su experiencia en este tema? En un momento para el Uruguay, también para Brasil, muy especial porque estamos en elecciones y la gente también empieza a discutir el tema planes de vivienda. Sí, yo durante mi mandato como relatora de Naciones Unidas para el derecho a la vivienda adecuada junto al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, mi mandato ha coincidido, para bien o para mal, con el estallido de la burbuja inmobiliaria, hipotecaria, la crisis inmobiliaria, hipotecaria en Estados Unidos, que después también se dispersó en varios países del mundo. Y por los nexos y las conexiones entre la crisis hipotecaria, financiera y el tema de la vivienda, porque millares de personas en Estados Unidos, después en España, en Irlanda, en Kazajistán y otros lugares que yo he visitado, se quedaron sin casa, sin techo, y en caso de España, sin casa y con deudas para pagar, aún con deudas para pagar, yo empecé a intentar comprender lo que había pasado. Y muy brevemente, porque claro que todo es más complejo que esto, la constatación es que hemos visto en los últimos 20, 30 años, a depender de la experiencia concreta de cada país, un proceso de transformación de las políticas de vivienda en el mundo, de vivienda como una política social, como un bien común, como un derecho humano, hacia vivienda como una mercancía, vivienda como un activo financiero, como un vehículo de inversión financiera cada vez más globalizada. Con esto se desmanteló mucho los sistemas de protección de vivienda social en los países que esto existían, como por ejemplo en Reino Unido, como por ejemplo en Suecia y otros países. Usted dice, la vivienda para la gente quedó pura y exclusivamente en manos del mercado. En manos del mercado, pero de alguna manera fuertemente subsidiada por el Estado. O sea, hay un poco una mentira ahí al decir que el Estado tiene que salir del sector de vivienda porque el mercado puede ofrecer vivienda para todos y bien regulado y manejado para ahorrar recursos del Estado. Esto es uno de los ejes del discurso neoliberal, de ahorrar recursos del Estado, pero efectivamente la verificación en la práctica es que la promoción de la compra de la vivienda individual por el mercado vía crédito siempre, en casi todas las situaciones, implicó en gasto del Estado vía isenciones fiscales. Claro, renunciamiento impositivo. Renunciamiento impositivo fortísimo. En el caso de Estados Unidos, en Inglaterra hay muchos casos como este. En otros casos, como es mucho más el modelo latinoamericano, con subsidios directos del Estado para que la gente compre el producto que el mercado ofrece. La gente que tiene menos ingresos pueda comprar el producto que el mercado ofrece. O sea, son fondos públicos, es gasto público destinado a promover la construcción de vivienda individual, que es una opción, que es una posibilidad, pero el problema es que esto se ha transformado en modelo único
de política de vivienda en todas partes. Y esto expone, especialmente vía hipotecas, mercado secundario de hipotecas, internacionalización de las finanzas, a esto expone las familias, la gente, su vida, su lar, su casa, a las oscilaciones del mercado financiero. Y lo que pasa es que el mercado financiero baja, sube, oscila, y cuando bajó, simplemente la gente se quedó sin techo. Así que esto es el gran problema de la mercantilización y la financiarización de la vivienda. La vivienda no es como un papel de inversión que puede bajar y subir. La vivienda es donde vive la gente. Es absolutamente esencial, es un elemento esencial desde un punto de vista de los derechos humanos para una vida digna. ¿Y cuál es su recomendación? Usted dice, bueno, este no puede ser el único modelo, este modelo que el Estado subsidia al mercado para que la gente pueda tener una propiedad individual, en definitiva es eso. ¿Cuáles serían las opciones? Ahí hay una dimensión desde un punto de vista de la tenencia. El derecho humano a la vivienda no es el derecho a la gente de tener un bien en propiedad de su propiedad. No, el derecho a la vivienda es el derecho, como derecho humano, que tienen toda la gente, las familias, las comunidades y los individuos, de tener acceso a una vivienda digna, bien ubicada, con una buena localización, una buena estructura, y que para poder tener acceso a esta vivienda no tenga que comprometer su vida, el gasto de su vida con comida, con vestimenta, con estas cosas. Desde un punto de vista de la tenencia, es muy importante que sea una tenencia segura, que el otro día no va a llegar alguien ahí a te echar de tu vivienda y decir, adiós, chao, no puedes más quedarte. O sea, cualquier forma de tenencia puede ser segura. El alquiler puede ser una forma de tenencia segura. Las tenencias cooperativas y colectivas, en general, y eso hemos visto claramente en el caso de Estados Unidos, protegen mucho más a la gente de las oscilaciones y presiones especulativas del mercado do que la tenencia individual. Entonces, te protege el colectivo, te protege la cooperativa, mucho más que estar solo en el mundo, por decirlo de alguna manera. Y no solamente esto, de alguna manera tener una vivienda colectiva y cooperativa desmercantiliza la vivienda, y al desmercantilizar la vivienda la retira de las oscilaciones especulativas del mercado y garantiza la seguridad en permanencia para la gente, porque hay muchas formas de desalojo. Hay formas de desalojo violento, de amenazas, pero también existen los desalojos que llamamos desalojos blancos o desalojos disfrazados, que son los desalojos vía mercado, que es que una vivienda social bien ubicada en una área que era una periferia en el pasado, que hoy se ha convertido en un lugar urbanizado, importante, bien ubicado, que ha ganado valor, tiene mucha presión del mercado para que la gente de bajos ingresos la venda. Y si la vende, significa que va a tener que trasladarse a un lugar peor. Y el derecho a la vivienda adecuada no es solamente un derecho a 4 paredes y un techo. Pero no puede ser para esa familia un ascenso social, porque si su vivienda se valoriza, le van a pagar un buen precio y de pronto puede con ese dinero trasladarse a un barrio que prefiera, que considere que es mejor. No. Una opción individual. En general, claro que es una opción individual, pero en general, cuando el movimiento que estamos viendo con este proceso de aumento de crédito a la vivienda y de financiarización de la vivienda, ha sido una alza generalizada de precios de vivienda y alquiler, que ha producido procesos mucho más intensos en las ciudades donde esto se pasa, de segregación socioespacial, o sea, de concentración de ricos en ciertas áreas mejores de la ciudad
y afastamiento de los pobres hacia periferias de peor calidad, porque vivienda no es solo la casa, vivienda es un portal, es una puerta de entrada para otros derechos humanos. El derecho a la educación, a la salud, a un medio ambiente sano, al empleo, al trabajo. Entonces, muchas veces trasladarse a un barrio muy distante va a implicar mucho más dificultad de acceso a las fuentes de empleo, a las fuentes de trabajo. Y el modelo de vivienda vía mercado, que respecta los precios del mercado del suelo, que mercantiliza todo, define que el lugar, una jerarquía en la ciudad, donde los más pobres van a estar siempre en los peores lugares. ¿Y por qué? Esto no tiene ningún sentido desde un punto de vista urbanístico. Esto es un proceso que incide en empeorar las condiciones de seguridad ciudadana, porque la ciudad heterogénea es mucho más segura, la ciudad donde hay mezcla de usos y mezcla de grupos sociales es mucho más segura que la ciudad guetificada, donde hay depósitos de pobres solamente entre pobres. Usted llegó a Montevideo invitada por Fugban. ¿Cómo ve el modelo cooperativo? Yo creo que Uruguay, la experiencia uruguaya de promoción de vivienda, particularmente Fugban y las otras federaciones de cooperativas y el movimiento cooperativista de vivienda, es una especie de excepción muy buena en este cuadro general de desmantelamiento de todos los tipos de tenencia y de fixación y promoción solamente del modelo de la vivienda individual en propiedad privada registrada. Y creo que es muy importante la experiencia de Fugban, porque no es una teoría, es una experiencia concreta, real, que ha producido. Yo he tenido la oportunidad de visitar conjuntos de vivienda que han sido producidos en los años 70 y he tenido mucho orgullo de entrar en estos conjuntos y ver que todavía siguen con una buena calidad, con buen mantenimiento, con una capacidad de cohesión social, y esto es fruto del tipo de tenencia y del tipo de promoción. Esto no es una coincidencia, no es fortuito. Creo que Uruguay y particularmente el movimiento cooperativista en vivienda, en este momento de la crisis de este modelo individual financiarizado de vivienda, brinda al mundo una alternativa real, concreta y que funciona. Y que la propia gente se construya su vivienda y que lo haga con un sentido colectivo, cooperativo. ¿Tiene ejemplos de en qué lugares? Usted decía, bueno, Uruguay puede ser un ejemplo. ¿Hay otros lugares, por ejemplo, en Europa hay ejemplos de este modelo que no sea solo el de propiedad individual, que la gente dependa del crédito bancario? Sí, creo que a pesar del desmantelamiento más reciente que estos modelos han tenido, tenemos el ejemplo, por ejemplo, de países como Holanda, donde el derecho a la vivienda es considerado como un derecho universal y las políticas de vivienda son políticas universalistas, en el sentido de que no son políticas solamente para los más pobres, entre los más pobres, sino son políticas generales, y básicamente el modelo es un modelo donde el Estado incentiva y subsidia promotores que son promotores privados sin fines de lucro, que se llaman social landlords, que son locadores privados, que ofrecen vivienda de muy buena calidad, de alquiler para toda la gente que quiera, que se interese vivir ahí. Y esta vivienda de alquiler, el alquiler es un alquiler más bajo que el alquiler medio del mercado, y las familias que tienen menos ingresos pueden acceder a este alquiler con subsidios al pagamento del alquiler mismo. Esto hoy día en Holanda, 35% de toda vivienda del país está en este esquema. Y ya ha sido más que esto. En países como
el Reino Unido, como Suecia, todo esto se ha disminuido mucho. En Reino Unido la vivienda social ha llegado a ser casi 40% también de toda la vivienda en el país, pero se privatizaron todas las viviendas, se terminaron todas las políticas de apoyo y hoy esto es menos que 20% del total, pero aún existe y aún existe también bajo este esquema de promotores privados, algunos son cooperativas y básicamente son alquiler. Un otro ejemplo es Alemania. Alemania no tiene un parque público, ni siquiera de promotores privados para alquilar, como es el caso de Holanda y Francia. Alemania y Suiza también tienen regulaciones muy claras y estrictas dentro del mercado de alquiler privado, lo que hace que el alquiler de la gente es bastante protegido. Y la mayor parte de la gente, y todavía es así, en Alemania más que la mitad de las personas viven en alquiler en el mercado privado protegido. O sea, no puede subir a la loca en el mercado, no puede ser echada. Con esto la gente tiene acceso a la vivienda y puede vivir ahí sin tener miedo de perder. O sea, no necesariamente la vivienda como una propiedad, como un activo, como un ahorro, es la mejor forma para toda la gente en todas las partes. Creo que el ejemplo de Uruguay con el modelo cooperativo de vivienda y todo lo que impulsa FUCVAN con la autogestión y la propiedad colectiva, y también los modelos más amplios de alquiler, son alternativas y alternativas absolutamente viables. Y respecto a Brasil, cuando sucedía el Mundial y hubo protestas previas al Mundial, alguna gente reclamaba que en Brasil se estaban construyendo mega emprendimientos en barrios donde de pronto no había la construcción por parte del Estado ni de una policlínica. ¿Es tan así? ¿Cómo lo vio usted? Creo que el tema de los mega eventos esportivos, que esto se pasó en Brasil, pero también como relatora yo he podido también verificar en otras situaciones, como África del Sur en su preparación para el Mundial, como China en su preparación para las Olimpiadas y como India también para los Juegos de la Comunidad Británica, hubo muchos desalojos en barrios de asentamientos, lo que se llaman acá en Uruguay los asentamientos, para poder dar lugar, a veces para equipamientos esportivos, pero muchas veces también para proyectos de infraestructura con relación a movilidad, con relación al mundial. No exactamente proyectos de movilidad que serían la prioridad de la gente. Esto es mucho una de las cuestiones que está puesta en el tema de Brasil. El cuestionamiento de que sí se hizo proyectos de movilidad, pero ¿para quién? ¿Para qué? No era exactamente la prioridad. Y los desalojos han sido hechos sin respetar los derechos de las personas. En el caso de Brasil, en muchas situaciones empezaron desalojando gente y le dando así un cheque con una cantidad de dinero absolutamente insuficiente para tener acceso a otra vivienda. Resultado, con este dinero la gente, su única posibilidad es empezar un nuevo asentamiento irregular en las orillas de un río o en una pendiente, porque no había otra posibilidad. O alternativamente, le brindar la posibilidad de ir a una vivienda social del programa Mi Casa, Mi Vida, a 30, 40 kilómetros del lugar donde vivía, en un lugar donde hay vivienda social del programa Mi Casa, Mi Vida, multiplicada por miles y nada más, No empleos y no diversidad social y no ciudad. No alcanza solo con tener un techo. Y esto es el problema de estos programas de producción de vivienda masiva. Pero estamos desalojando a la gente de una situación tugurizada, degradada, entonces esto es muy bueno. Pero la cuestión no es solamente la casa, y es una buena casa, nueva, entera, bien construida, que tampoco es mucho verdad, pero la cuestión es la ubicación. La ubicación es central y no hay cómo tener una buena ubicación para todos
Y ahí no hay como tener una ciudad heterogénea desde un punto de vista social si no se desmercantiliza la habitación. Y esto es el gran problema. centro. Y el tema de las protestas en Brasil tiene mucho que ver no solamente con el mundial, sino con el tema de la política urbana en general, que en Brasil la gente ahora con la distribución de renta tiene más plata, tiene más capacidad de consumo, tiene más capacidad de tener cosas, pero los elementos colectivos de la ciudad no funcionan. No funciona el sistema de transporte público, no funciona la salud pública, la educación pública es de malísima calidad, es universal y a todos tienen acceso, pero es de mala calidad. O sea, las calles en Brasil demandan una reforma urbana. Mucho gusto de conocerla, muchas gracias por haber estado aquí, ha sido un gusto recibirla. Muchas gracias, para mí también ha sido un gran placer.